Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con mis compañeros Karen, Rafa, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información. Así es, mis queridas Laura, Karen, amigos del auditorio, un programa muy variado donde, entre otras cosas, como pueden apreciar a nuestras espaldas, estaremos hablando de un descubrimiento muy importante, Karen. Así es, Rafael, ¿qué tal, amigos de Noticias 22? Se descubrieron más de 150 objetos en una cueva que está en Balakún, en una de las pirámides de Chichén Itzá, y que puede contar los orígenes de esta cultura, que son considerados, bueno, los defensores del agua, ¿no? Entonces, por aquí, en estas imágenes que vemos del mural, justo está esta zona arqueológica que se encuentra en la península de Yucatán y que, bueno, tiene grandes hallazgos y una investigación de la que más adelante les voy a hablar, que hoy anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, la memoria del nigromante se hace presente en la FIL de Minería, que hoy concluye actividades. Y Laura, ¿qué tenemos? Bueno, algo muy interesante, a casi 4 décadas de su publicación, el libro Las Niñas Bien de Guadalupe Loaesa va a ser llevado a la pantalla grande y ella va a estar aquí en un instante más para que nos platique cómo es que se da esta posibilidad. No hay pretexto para apartarse de su pantalla. Comenzamos. Bueno, algo que les hemos llevado puntualmente todas las actividades de este acontecimiento y que llega a su fin. Se trata de la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tras 12 días de actividades y de una gran afluencia de visitantes, concluye. Fueron más de 145,000 personas las que acudieron. Libros para todas las edades, archivos de edición limitada, separadores de lectura, calendarios y fotografías fueron algunos de los productos entre los que caminaron los visitantes de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. La figura mítica de Emiliano Zapata y las imágenes del fotógrafo Agustín Casasola no podían faltar en este encuentro de las letras a 100 años de la muerte del caudillo del sur. Tenemos 4 colecciones donde vamos a conocer a los personajes históricos, la arquitectura de principio de siglo, también monumentos que ya incluso algunos no existen. Entonces todo esto convive mucho con la historia y con la lectura. El abanico de propuestas literarias fue amplio para el público de gusto variado. Por ejemplo, para los padres de los más pequeños, la editorial Fineo ofreció títulos que invitaron a construir un mundo más solidario y humano. Son cuentos que nos ayudan a entender cosas como abuso, violencia, equidad, empatía. Son herramientas para que el papá se acerque a su hijo en una educación socioemocional. Ya sea por obligación o por gusto, jóvenes y adultos recorrieron los rincones del edificio diseñado y construido por Manuel Tolsá entre 1797 y 1813. Cuando nos traían en la primaria aquí, nos decía mi maestro de sexto año, Río, si vas a venir a una feria, es a leer, no a pasear. La mayoría viene a hacer la tarea, por compromiso. Pues realmente vinimos porque nos dejaron de tarea venir, como muchos, bueno, hemos visto que a muchas personas también les dejaron venir. Estoy ofreciendo los libros que producimos la Academia Literaria de la Ciudad de México. Somos un grupo de escritores que nos reunimos una vez al mes. Y entonces llevamos nuestros escritos y los escritos están expuestos a alguna observación, pero también hoy estamos ofreciendo los volúmenes de algunos de nuestros compañeros. Así, entre ventas, compras, tareas, lecturas y selfies, se vivió un sábado abochornado en la 40ª edición de la FIL Minería. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí está todo este universo literario, libros desde académicos, científicos, hasta cuentos, literatura, como ya veíamos en esta nota. Y Karen, Rafa, ahora seguimos hablando de algo que tiene que ver con textos o con subtextos, digamos, con documentos. Con documentos que son reconocidos también de manera internacional y que son parte, Karen, ya lo comentábamos al inicio de este programa, del legado de la memorabilia de nuestro país. Así es, vamos a ver la siguiente nota. En el marco de la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, el Comité Mexicano Memoria del Mundo UNESCO celebró la entrega de reconocimientos 2018
un programa que determina el patrimonio documental de importancia internacional, regional y nacional. La Universidad Iberoamericana recibió 4 registros. El reconocimiento Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe 2018 MOULAC recayó en el Archivo de Comerciantes, 1757-1850. En el apartado Memoria del Mundo México 2018 se registró el Códice Huetamo, que forma parte de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de esta universidad. También se suma el manuscrito y plano del siglo XVI sobre el conflicto entre Culhuacán y Xochimilco. Y finalmente, México 68, archivo fotográfico del Heraldo de México, que llegó por casualidad a esta casa de estudios. En ese lugar fue ordenado y catalogado. Después de haber revisado como 300 cajas, nos encontramos unos sobres que decían disturbios estudiantiles, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver cuál es su concepto de disturbios estudiantiles. Y entonces empezamos a ver las fotografías, y eran las fotografías del Movimiento 68. El Heraldo de México fue el segundo periódico que más fotografías publicó sobre el movimiento, pero de todas maneras hay casi 1.800 fotografías, de las cuales solo 400 fueron publicadas. También se registró como Memoria del Mundo el archivo y biblioteca de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante, que ha estado bajo el resguardo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia por 3 décadas. Con la entrega de este registro y este reconocimiento, nuestro compromiso adquiere un nuevo aliento. Responsabilidad del resguardo de este acervo que forma parte del patrimonio cultural de México y ahora del mundo con este registro, no puede de ninguna manera ser desligado de la obligación de su conocimiento, su investigación, su conservación, pero sobre todo de su función educativa. Desde ahora forma parte de la historia de la humanidad el Foro de la Mujer, primera serie radiofónica de contenido feminista, perteneciente a Radio UNAM. Y como ya se dijo aquí, una serie de vanguardia que contribuyó enormemente a estudiar y afianzar los derechos de las mujeres y en general a revisar el papel y la representación de la mujer en estos años tan importantes de nuestro país. También se registró el Fondo Guerra de la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Fondo Hospital Niño de Jesús 1520-1925 del Archivo General de la Nación, y Sor Juana Inés de la Cruz, patrimonio impreso de los siglos XVII al XXI de la Universidad del Claustro de Sor Juana. En total, México tiene 14 registros internacionales, 39 de América Latina y 63 nacionales. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues aquí están estos 9 acervos documentales mexicanos que ahora son Memoria del Mundo, que de verdad tienen un valor histórico fundamental y necesario para la humanidad, Rafael. En efecto, y continuamos en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Es más, todavía se pueden dar una vuelta, va a estar abierta todavía un par de horitas más en el remate de libros. Pero Laura, en este encuentro también se conmemoró una de las fechas que hemos venido platicando y una de las celebraciones más importantes de este 2019. Efectivamente, se trata del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y que en esta edición de la feria tuvo como alguno de sus objetivos realizar reflexiones. Se llevaron a cabo mesas en torno a la actualidad de la literatura de los pueblos originarios. ¿Cómo intervino la política lingüística, el racismo, la transcripción del alfabeto latino y el colonialismo en el olvido de la escritura en lenguas indígenas? Esta fue una de las preguntas que respondió el autor Jorge Mendoza en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como parte del ciclo Los críticos recomiendan escritura en lenguas originarias, acompañado por la promotora cultural Susana Bautista y el editor y crítico literario Genei Beltrán. Mendoza habló del proceso social que originó el espacio literario actual. Esto se debe a un proceso social que comenzó en el siglo XVI y que tiene que ver con, por un lado, la actuación de los misioneros franciscanos, jesuitas, agustinos, que conservaron de alguna manera las lenguas o las transcribieron en alfabeto latino, mientras separaron en 2 repúblicas, la República de Españoles y las Repúblicas de Indios, y comenzó en distintas etapas de este periodo histórico una política lingüística contradictoria. Por un lado, quienes defendían que se hablaran esas lenguas. Y por el otro,
la independencia nacional, donde las élites criollas plantearon la idea de nombrar a los habitantes ciudadanos y establecieron una política de castellanización, que ha tenido grandes repercusiones para la sobrevivencia de las lenguas y para su uso tanto oral como letrado. Por su parte, Susana Bautista invitó a los lectores a acercarse a escritores en lenguas originarias como la poeta Irma Pineda, autora del libro para niños Tos es mi corazón, y la poeta purépecha Rubí Huerta, quien escribió Cantos de una mamá purépecha a su hijo. Y es a partir propiamente de las mujeres que se está transmitiendo de nueva cuenta la lengua de generación en generación a sus hijos, pero ahora ya no solamente en una cuestión íntima, sino a partir también de la escritura. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y seguimos platicando acerca de este asunto. Yo creo, Rafa, Karen, que hay mucha gente que está interesada en este asunto, pero quizá no sabe por dónde entrarle. Indiscutiblemente, y hemos venido recalcando la importancia de conocer, de rescatar, de preservar y de difundir, yo creo que ahí es donde entramos nosotros, este patrimonio cultural que son nuestros idiomas, las lenguas de México, y esto es muy a propósito. La mitad están en peligro de desaparecer, quedan muy pocos hablantes, no hay un testimonio escrito. ¿Y cómo nos acercamos? Es lamentable, Rafael, y si aún no saben por dónde adentrarse a las manifestaciones literarias en lengua indígena, aquí tienen algunas recomendaciones. Papeles que escondían las trampas de propiedades comunales. Como parte del ciclo Los Críticos Recomiendan, se realizó la mesa de diálogo Escritura en Lenguas Originarias. La idea es que cada uno de los ponentes recomendara 3 libros. El investigador Ezequiel Maldonado abordó de manera particular Relación de hazañas del hijo del relámpago de Javier Castellanos, una de las pocas novelas que existen con estas características. Hasta ahora, la literatura en lenguas originarias se había enfocado más al cuento y la poesía. Por vez primera, un creador indígena rescata y valora la presencia de la cultura indígena en la Revolución Mexicana. El escritor y crítico literario Karuta Gisabi es menos optimista, pues afirma que la literatura en lenguas originarias no ha avanzado demasiado. Yo podría recomendar solamente uno en México. No concuerdo mucho con los académicos, estoy fuera de la academia y de la burocracia. Es de un compañero que se llama Florentino Solano, habla la lengua tunzavi de Guerrero, y el libro se llama La luz y otras noches. Es ironía, contrahistoria y anti-indigenismo. El Salón Caballito lució repleto y el tema generó gran expectativa entre los asistentes, quienes atentos permanecieron en su lugar durante los 60 minutos que duró la ponencia. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí está una recomendación que nos ha traído Julio para poder acercarse a las lenguas que a lo mejor decimos, bueno, no tengo ningún contacto con ellas, es el momento de hacerlo. Indiscutiblemente. Y vamos a una pausa. Vamos a una breve pausa y al regresar vamos a hablar de estos hallazgos que se hicieron en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que nos narran la historia de Chichén Itzá. Bueno, efectivamente vamos a platicar acerca de hallazgos interesantes, los vestigios de la cultura maya que no dejan de sorprendernos. Y ahora especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia revelaron nuevos hallazgos en Chichén Itzá, un lugar que decíamos, bueno, pues ya lo conocemos, resulta que no. El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció el hallazgo de más de 150 objetos arqueológicos de uso ritual en tiempos prehispánicos en la cueva Balancú, santuario subterráneo de Chichén Itzá. Ubicada al este de la pirámide del castillo o templo Kukulcán, esta caverna está a 24 metros bajo tierra y fue descubierta hace más de 50 años. Lo que encontramos ahí fue increíble, un contexto alterado. Incluso pueden ustedes ver esta foto que a mí me parece que se volverá icónica de este sitio, en donde un brasero, un incensario tipo Tlaloc ha sido pues ya concrecionado y forma parte de una estalagmita, lo cual nos habla de una no alteración del sitio y de un largo tiempo de sellado. Son braseros tipo Tlalocs, vasijas,
restos óseos, jades, en fin. Entonces, la tecnología que se va a emplear es una tecnología no invasiva que implica no retirar los bienes, sino conservar el contexto para poder analizarlos in situ y solamente quizá algunos restos de alimentos o de cenizas que están en estos recipientes sea necesario remover para hacer los estudios correspondientes. Entonces tenemos fechas por la tipología cerámica de clásico, como bien dijo el doctor Sánchez Nava, clásico tardío terminal. No dudamos que pudiera haber elementos más antiguos, falta mucho por hacer. Los objetos encontrados pertenecen a 7 ofrendas hasta ahora documentadas y se piensa que su estado de preservación contiene información del origen de la antigua ciudad de los Brujos del Agua. Estos contenidos nos ayudarán a establecer una cronología. Tenemos por ahí un latido porque parece que pudiera haber una fecha incluso mucho más temprana en función de los incensarios, lo cual echaría por suelo la supuesta invasión tolteca o del centro de México hacia Chichén Itzá. Entonces, bueno, esto es lo que puede ayudar a reescribir la historia en Chichén. Este hallazgo forma parte de la línea de investigación Chichén Itzá subterráneo del proyecto Gran Acuífero Maya. Se pretende que en la primera fase de la exploración se construya un modelo en 3D para realizar un mapeo y registro digital de la cueva. Noticias 22, Karen Rivera. No nos deja de sorprender este mágico lugar. Y con una clase de matemáticas impartida en vivo un 2 de marzo de 1959, inició sus transmisiones Canal 11, la voz del Politécnico, que 60 años después se ha convertido en referente de la televisión pública en México. Lo más valioso de nuestro canal son las personas. Hay más que una amistad. Hay una complicidad y un deseo por llevar a cabo un proyecto que fue el inicial. Presentar en las pantallas de Canal 11 el verdadero rostro de México o los muchos rostros de México. ¿Cómo? Informando, ayudando a conocernos unos a otros. Eso es lo que quería decirles. Al fin encontré la expresión. En la pantalla de Canal 11 nos reconocemos. Somos nosotros, somos hermanos. Con las palabras de Cristina Pacheco dio inicio la celebración de los 60 años de Canal 11. La periodista afirmó que le hubiera gustado estar el primer día de transmisión y agradeció a todo el personal que labora en la televisora por hacer posible este aniversario. Otros que compartieron sus experiencias fueron Miguel Conde, quien resaltó el trabajo de la barra infantil, Fernanda Tapia, quien destacó el servicio social que se brinda con programas como Diálogos en Confianza, y Javier Solórzano, quien hizo un llamado para seguir apoyando la labor de los medios del Estado. Hemos convertido a Canal 11 en un ícono de la comunicación pública en México, alcanzando a más de 78 millones de mexicanos y a más de 3 millones de hogares en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas felicidades, Canal 11. A mi admiración y aprecio por todo lo que ha hecho Canal 11 en estos 60 años, añado el compromiso firme que desde la Secretaría de Educación Pública mantendremos para colaborar con la televisora del Politécnico en todo lo necesario y en especial en tareas educativas. Además de recordar la historia de la televisora, se canceló un timbre, se develó una placa y se contó con la participación del coro Alfa Nova. A la celebración asistieron, entre otros, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y Armando Casas, director de Canal 22. Sintámonos orgullosos y que esta celebración sea el impulso para continuar trabajando por una televisión pública, fuerte, abierta, incluyente y responsable.
Desde Canal 11 hemos servido a México para poner a la pantalla la técnica al servicio de la patria. Noticias 22, Alberto Aranda. Una felicitación a nuestro hermano canal. 60 años de trabajo de Canal 11. Felicidades a todo el equipo, a todo el trabajo, a todo el esfuerzo que ha realizado. Y ahora nos vamos al Museo de la Estampa porque nos ofrece una vista panorámica al universo de los impresos ilustrados que se editaron y circularon durante el siglo XIX en México. Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XIX es el título del libro que reúne más de 480 reproducciones de imágenes que originalmente formaron parte de la exposición homónima en el Museo Nacional de la Estampa en 2017. Este catálogo da un repaso histórico a través de imágenes de libros, calendarios, carteles, folletos, caricaturas y una gran variedad de impresos ilustrados. El libro es un proyecto como parte de una exposición que hubo aquí en el Museo de la Estampa el año antepasado, y fue una exposición de más de 1000 grabados, litografías, ilustraciones para un recorrido panorámico de todo el siglo XIX. Y bueno, para este libro, como ya la exposición ya fue, quisimos que fuera un libro independiente y complementario de la exposición que funcionara sin la exposición. Y el tema principal, o el que está el más extenso, es el tema religioso, porque pues la estampa religiosa continuó durante todo el siglo XIX, y ese tema está dividido en 5 partes también. Y luego está el tema de ciencia, literatura, tipos populares, mapas, caricatura, niños y retrato. Sin restarle protagonismo a las imágenes, se integran también textos de María Esther Pérez Salas, Antonio Saborit y de los curadores Mercurio López Casillas y Gustavo Amezaga. Simbolismos, usos y la evolución de la impresión, además de diversas técnicas del siglo XIX, son ejemplos de lo que encontraremos en estos escritos. La historia de las artes gráficas. María Esther Pérez Salas hace un recorrido de la litografía en México en el siglo XIX, y entonces va desde la importancia, la llegada de Claudio Linati, hasta ya que llega el fotograbado y la litografía empieza a ser de menor calidad. Y está Antonio Saborit, que también él habla escoge varias imágenes que estuvieron en la exposición y hace un comentario a cada una de ellas. Y bueno, y también está el ensayo que escribimos Gustavo Amezaga y yo, que somos los curadores, y en el ensayo hacemos igual todo un recorrido ahí sí desde el principio del siglo, desde 1800 hasta 1899. Y entonces hacemos un recorrido desde el grabado en cobre, que era el que se usaba en la Nueva España, el grabado en madera, que era xilografías anónimas, y así nos vamos hasta la llegada de la litografía y terminamos el siglo con José Guadalupe Posada y Manuel Manilla. El libro vale la pena tenerlo porque es tantas piezas en un espacio tan pequeño es muy difícil de reunir. Yo creo que vale mucho la pena. No hay un caso así donde se vea esa convivencia de todo el grabado del siglo XIX. Aquí tenemos un compendio y yo creo que es un compendio muy bueno. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Y qué ilustraciones? Son imágenes que forman parte de la memoria colectiva de todo un país, pero también que se han exportado y que nos representan en el mundo. Así es. Bueno, Rafa, ¿qué te parece, Karen, si nos vamos a una pausa? Me parece muy bien. Pero rápida, ¿eh? Rapidísimo. El Festival Internacional de Cine de la UNAM abre un espacio de reflexión en torno a 2 temas fundamentales: distribución y exhibición del cine independiente. Hoy arrancó en el Centro Cultural Universitario el seminario El Público del Futuro, que forma parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Creo que es un marco perfecto para hablar de la vida posterior de las películas de cine independiente, de espacios alternativos, de los problemas de la exhibición, de las maravillas de la exhibición y de lo que ha pasado con la democratización y la posibilidad que tenemos de ver tantas películas hoy en día.
Este año participan diferentes especialistas nacionales y extranjeros como Peggy Johnson, fundadora y directora de The Love Film Fest en Tucson, Arizona, Rodrigo Francisco de Argumento de Portugal, Adriana Casas de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, Argentina, y José Cerdán, director de la Filmoteca Española. Y un poco el tema de la programación es muy, digamos que es un tema que está muy a debate hoy en día, porque evidentemente el cine, como tú mismo has dicho, ha saltado en 1000 pedazos. El cine está en muchos sitios y en ninguno a la vez hoy en día. Y las formas de programar para ofrecer diversidad y ofrecer lo que la gente, digamos que la gente tenga oportunidad de ver cosas diferentes, hoy en día es algo estratégicamente clave. Roma de Alfonso Cuarón es un claro ejemplo de cómo se ha modificado la forma de ver películas, un largometraje que se vio poco en cines en México y Estados Unidos y aún así triunfó en la pasada entrega de los premios Oscar. Mira, vamos a estar del 4, 5 y 6 aquí en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Hoy y mañana estamos en la Sala Carlos Chávez. El miércoles los invitamos al MUAC. De hecho, a las 4 de la tarde tenemos una mesa que se llama justo Hablemos de Roma, para revisar desde la industria y desde los espectadores y desde los recintos alternativos el fenómeno que representó esta película más allá del mundo Netflix y las alfombras rojas. El seminario presenta como parte de sus actividades las funciones especiales de 2 películas en 35 milímetros, El patrullero, de Alex Cox, y el clásico restaurado Killer of Shift, de Charles Burnett. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ver una película de estas restaurada, yo creo que es un agasajo. Y bueno, ahora les platicamos sobre el escritor Ignacio Gómez Palacio, que hace gala de sus cualidades de narrador y abogado en una novela de tintes criminales. Es una novela que apareja la ficción con un aspecto del derecho, los juicios orales, y que es presentada por Ignacio Gómez Palacio. Su título, El francotirador de Palacio Nacional. Una novela con personajes en las que hay un magnicidio, pues quién lo mata, por qué lo mata, cómo se esconden, cómo se manejan los instrumentos de gobierno para esconder, digamos, a los culpables. Todo eso es algo que el ciudadano, pues que además con un esfuerzo literario puede llegar a conocer a través de la novela. La novela, la mayoría de la novela, digamos las 2/3 partes, son literatura. Con este libro su autor pretende acercar al lector al universo de los juicios orales que, de otra forma, está plagado de lenguaje especializado y tecnicismos. Y entonces aprenderemos lo que es un juicio oral sin que nos cueste trabajo. Esta labor pedagógica va desde al ciudadano de a pie, a los estudiantes de derecho, a una herramienta que pueden usar los profesores de derecho, a ser utilizado en los poderes judiciales, que tenemos 34 en la República Mexicana, en las procuradurías. Los mexicanos, en general, hemos estado muy lejos de la justicia, del tema justicia. Para acabar pronto, nunca hemos tenido justicia, ni en la colonia, ni en la etapa anterior, ni después en la independencia, en la reforma, en la etapa revolucionaria, posrevolucionaria. Es un activo que no hemos tenido, como que no nos hace falta. Ante la pregunta de qué es lo que a su juicio está coartando la administración de justicia en nuestro país, el abogado responde: la importancia que se le debe dar por parte de la ciudadanía, la profesionalización de quienes forman parte de la administración de justicia, fundamentalmente los policías, que estamos hablando de 450,000 por ahí en la República, que son los que llegan a la escena del crimen, son los primeros, van a ser testigos en un juicio. Y lo mismo, el propio Poder Judicial, pues muchos de los jueces son jueces que estaban en el procedimiento escrito. Yo se lo digo
y se lo digo directamente a López Obrador, si no se corrige el amparo, los corruptos que se supone que va a llevar a la justicia, eventualmente veremos estos, se van a salir con un amparo y va a quedarse frustrado él y toda la ciudadanía. El francotirador de Palacio Nacional es el primer título de la editorial Tinta al Aire. Noticias 22, Víctor Gaspar. El coreógrafo japonés Kakuya Ohashi tiende puentes entre el cómic y el buto. Mañana se presentará en el Teatro de la Danza. En el marco de Cuerpos en Revueltas, Festival Internacional de Buto, organizado por Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, Kakuya Ohashi and Dancers, en su primera incursión en nuestro país, estrenará The Lostros. Our work is very belong to Japan, modern Japan, especially Tokyo. But I'd like to see our piece, how is going to what happen when we contact as a society, as a culture. That's why I'm here. Una absoluta arrogancia de la humanidad en la época moderna es lo que observa el maestro Ohashi, quien, inquieto por ese panorama, decidió crear una pieza coreográfica que busca incomodar al espectador sobre esta situación, al mismo tiempo que lo ayude a sentir la libertad que le puede ofrecer su cuerpo. The Lostros se conforma de 4 piezas. Our work is very influenced from Japanese contemporary culture, like a comic or sci-fi novels. I also made a piece based on the sci-fi novel. We do first souls without body, first scene. Second scene is flesh, flesh, without soul. Okay. We have other scene is bone, only bone and sculpture. El maestro describe The Lostros como un dúo de danza que indaga, presenta y se sumerge en un mundo posthumano. La obra es interpretada por Yugoto y el propio Ohashi, cobijados con la música de Kojiro, un joven talentoso que interpreta el wadaiko, tambor japonés, y el vestuario de Minoru Furukori. La compañía ofrecerá una función el martes 5 de marzo a las 20 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y por otro lado, algo recomendable es acudir al Museo de Arte Popular, que presenta obras de 2 artistas, son piezas de cerámica. La exposición se llama Corazones de Fuego y otros atados. Vamos a verla. El Museo de Arte Popular presenta la exposición temporal Corazones de Fuego y otros atados de los artistas Hugo H. Velázquez y Aurora Suárez. Primero quiero agradecer aquí a la gente del museo, al director, a su equipo, de todo el equipo, que son muy aguerridos y que trabajan muy bien, y el resultado pues me gusta mucho. La exposición sí comprende obra mía y obra de mi esposo, Hugo Velázquez, que falleció antes de ver terminadas unas piezas que en este caso son los corazones que están ahí, y algunas de las porcelanas. Digo yo que me hago la reflexión de que cuando un pintor muere y deja un cuadro inconcluso, nadie puede terminarlo, o un escritor que está escribiendo una novela. En este caso, él dejó las piezas hechas y el horno quemó esas piezas, y nosotros decimos como ceramistas que el horno siempre es el último que tiene la palabra.
y en este caso resultó muy bien porque las piezas salieron muy bien y tal como yo creo que a él le hubiera gustado. La muestra se complementa con trozos de cerámica del fallecido maestro y piezas de la maestra Suárez. Y mis atados, que son las piezas que tienen esos elementos como ramas que se entrelazan, que son piezas hechas en barro de alta temperatura, que un poco están inspiradas para mí, no es que sean copia ni mucho menos, porque así no son, pero que yo me fijo mucho en las piezas prehispánicas, en las esculturas. A veces hay adornos chiquitos que son como ramas que están amarradas o atadas con una cuerda o con otro material vegetal. Y eso es lo que estuve experimentando en este caso. De gran atractivo resulta el trabajo póstumo del ceramista fallecido en el año 2010. Tal como él quería, las piezas tienen un engobe rojo y están bruñidas, y es una manera tradicional de usar la cerámica popular también, y así lo hicimos. O sea, no cambié formas, ya estaban hechas, y sí, quemarlas a la temperatura adecuada. Hay algunas piezas que tienen unos elementos de hoja de oro que son para rellenar ciertas zonas en donde hubo ciertas grietas, y que es una técnica japonesa que se usa cuando, si uno quiere, cuando hay una rotura de una pieza. Corazones de Fuego y otros atados permanecerá en exhibición hasta el 12 de mayo en el Museo de Arte Popular, ubicado en la calle Revillagigedo número 11, en la Colonia Centro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, la cerámica a veces pensamos, y luego hablamos del Museo de Arte Popular, que es algo tradicional o que sigue una línea de plástica tradicional, y como podemos ver hay piezas muy novedosas que son prácticamente artísticas. Y aquí está la invitación a visitar estos Corazones de Fuego, Laura. Con esta información nos vamos a una breve pausa y regresamos con más, ¿verdad, Rafael? Una niña bien, ya la estoy viendo, aquí se encuentra en el estudio, volvemos. Bueno, lo prometido, aquí está Guadalupe Loaesa, muy querida y respetada escritora, narradora, periodista, pues una autora que ha estado muy cerca de del latido de la gente, del latido de la ciudad, de nuestro país. Ello le permitió hace prácticamente 40 años, ya se van a cumplir dentro de poco tiempo, publicar un libro que ha sido paradigmático. Yo recordaba ahora con Rafa que platicamos que pues era un libro obligatorio en la universidad. Te decían, ¿sabes qué? Hay que leer este libro, esto es algo para leerlo y para estudiarlo. Porque a lo mejor ahora tú abriste brecha, Guadalupe, con un tema que en ese momento se decía, se sentía, pero nadie había escrito sobre él, y que es el tema de las llamadas niñas bien. Creo que tú fuiste la primera que puso con letras y su nombre y demás. Negro sobre blanco. Exactamente. Sí. Lo pusiste lo que pasa, Laura, es que fue el enfoque que fue distinto, porque siempre se hablaba de los ricos, ustedes los ricos, ya sabes. Claro, pero otro tono diferente. Muy, ¿no? De una forma muy caricatural. Sí, muy maniquea. Muy maniquea con y un poco desvirtuada. Tenían que tener teléfono blanco, no sé por qué los ricos tenían que tener teléfono blanco, y es de pésimo gusto. Tenían que tener escaleras como, ya sabes, esas que salían de las casas del cine de oro mexicano. Entonces, y en las telenovelas. De la telenovela, totalmente. Entonces sí se veía muy forzado y desvirtuado, falta de información. Y bueno, pues yo me di a la tarea, ya me la sabía de memoria, ni tuve que estudiarla, te lo juro que me salió el texto, pero porque me las conozco natural, como la palma de la mano, ¿ves? Porque he convivido pues mucho con ellas, naturalmente, y siempre me han llamado la atención, siempre me han seducido mucho las niñas bien, no sé por qué. En el fondo, digo, pueden tener aspectos muy criticables y son muy frívolas y muy materialistas, racistas y clasistas, pero son simpáticas en alguna parte de su personalidad, ¿no? Ahora que esto tú lo dijiste, digamos, de una manera muy
rompiendo con todos los esquemas periodísticos y literarios para abordar el asunto. Ahora también estaba yo observando las últimas películas que hemos visto de Nosotros los Nobles o de Godínez contra Mis Reyes y demás, que ya se trata de una manera diferente. Y yo creo que la película que se va a hacer a partir del libro, que no es una novela, aunque está escrito con un aliento narrativo. Creo que tiene elementos de observación, de crónica, de periodismo. Esta película que no sé si ahorita nos vas a comentar cuándo estará ya en cartelera. Se llama Las Niñas Bien, ¿verdad? Las Niñas Bien, ya en cartelera el 22 de marzo. Ya dentro de muy poco, en muchos cines de toda la República. Y fíjate que la directora, que es Alejandra Márquez, directora y guionista, le dio una vuelta de tuerca fantástica al concepto de Las Niñas Bien, porque entendió perfectamente bien el drama que era ser niña bien. Porque significaba mucha tensión, muchos prejuicios, muchos, ¿cómo te podré decir? Muchas consignas que reciben estas niñas bien desde que son niñas. El verbo aguantar en todos los tiempos, yo aguanto, tú aguantas y ellas aguantarán, así fueron educadas. Y entonces estas niñas que vivían en una jaula de oro pendiente de un balcón hasta la nacionalización de la banca en 1982, se dieron cuenta de su realidad porque sus maridos estaban, aunque eran mucho sacadólares, pero estaban endeudados en dólares. Entonces, claro, es Sofía, que es la protagonista, que es Ilse Salas. Que es uno de los personajes que están dentro de las narraciones que tiene. Así es mi alter ego, y me gusta más Sofía que yo. Entonces, no, es que está muy bien descrita. Ella es una espléndida actriz, de verdad. Y Sofía, una mujer inteligente que se da cuenta del drama que están viviendo todas sus amigas y que están perdiendo pues ese glamour, ese estatus, y que de repente les están regresando sus cheques posfechados, sus tarjetas de crédito, ya no van a pertenecer al Club Chapultepec, ya sus maridos no saben qué hacer porque son como Peter Pan, tienen el síndrome de Peter Pan, eternos adolescentes, y entonces estas niñas de repente no trabajan, no votaban, ¿me entiendes? Y no tenían un criterio propio, pero Sofía se dice, voy a sacar al toro por cuernos y voy a tratar de ayudar a mi marido, porque no es posible que nos encontremos en una situación. Y el tema de la inseguridad, tú desde entonces ya lo habías tratado en tu libro. Exactamente, mucha inseguridad, siempre queriendo dar esa imagen de que no se note la pobreza, desde luego, ¿me entiendes? Mismo si ya entraban en crisis económicas fuertes. Entonces, pero conservaba pues muchos atavismos, pero a la vez siempre bien vestida, bien peinada, en fin, tenía que conservar las apariencias y no ver que estaban viviendo un drama en su casa, porque ya empiezan los conflictos con el marido, los hijos tuvieron que cambiarlos del colegio, ya se sienten sumergidas en un mundo que no entienden, que ya es, México está cambiando mucho a partir de entonces, pero ellas están como asustadas, rebasadas por esa realidad, ¿me entiendes? Entonces, y todo esto se ve reflejado, Guadalupe, en la película. En la película se ve reflejado. ¿En qué tono, en qué registro está contada? Porque tú tienes un sentido del humor muy particular que llevarlo al cine creo que podría ser muy atractivo para el público. No sé si haya esta parte, un tono muy feminista. Es una película muy feminista porque somos mujeres, guión, dirección. Bueno, y es un tema que tú has abordado en tus artículos, en libros también. Exactamente, desde hace muchos años. No hay tanto humor, porque como es tan dramático lo que están viviendo, parece, ridículo. Tengo entendido que se mostró la película, el subcomandante Marcos, que ya no se llama así, sino que ya se llama Galeano, ¿no? El subcomandante Galeano la pidió. Le dijeron, ¿qué película? No, Las Niñas Bien. Y las insurgentas vieron la película y cómo Sofía sufría cuando le regresaban su tarjeta del palacio. Entonces las insurgentas muertas de la risa, ¿me entiendes? Porque es que hay, digamos, en todo esto, un punto en el cual uno puede pensar eso, ¿no? Exactamente. Y puede ser ridícula también, ¿no? Pero ¿sabes lo que logró esta maravillosa, te repito, Alejandra Márquez? Logró una empatía.
El público, a pesar de que son niñas que parecen tan lejanas o tan ignorantes y tan racistas y clasistas, te repito, hay una empatía porque comienzas a ver cómo sufren y cómo están ellas mismas viviendo su drama a su manera, por una situación que se parece mucho a la actual. También eso es lo que tiene la película de llamativo, porque se parece mucho a la situación de incertidumbre y de qué nos va a pasar y el dólar, y va a haber una devaluación o no va a haber una devaluación en unos meses, etcétera, etcétera. Los secuestros, la inseguridad, la corrupción, en fin. Pero entonces, por eso la película es tan atractiva. Ha ganado 4 premios, Laura. En Macao, China, se ganó el premio del público. Se ganó como mejor actriz Ilse Salas en Cuba. En el Festival el elenco es espléndido. El elenco es maravilloso. Ganó en Durango y en Oaxaca. Y la crítica ha sido maravillosa, esta gran crítica. ¿Tú participaste en el proceso o preferiste no, para nada. que Alejandra Yo participé Márquez realizara? En el título y las 4 personajes, es decir, Sofía, Ana Paula, que es chistosísima porque es la niña bien quiero y no puedo, Alejandra e Inés. Pero hasta ahí. Pero el guión, los diálogos, bueno, presté mi ropa yo conservaba mi ropa de 1982, porque trabajaba para una marca, Nina Ricci, y me daban mucha ropa, así me pagaban con ropa. Y entonces tengo todas las blusas, todas las faldas de esa talla, bueno, todas son tallas, estas 4 chicas guapísimas, yo tenía esa talla, ya no la tengo, pero les presté las blusas y los sacos y todo. Entonces está muy bien hecha la película, muy bien ambientada. Pues está bien ambientada en los 82. En esa época. Gran Marquis, ya sabes, todas estas casas y el club, todo, hasta donde Sofía lleva su raqueta de tenis, es de Aries, ya sabes, todo lo que se usaba en esos momentos. Y Sofía sueña con Julio Iglesias, porque su vida es muy tediosa. Y entonces ella fantasea con Julio Iglesias y se dirige a Julio Iglesias todo el tiempo. Entonces es muy llamativo porque está esta voz en off, está esta complejidad de no saber qué va a pasar con esa familia. Tiene su nana, por supuesto, ¿no? Y vive en Bosques de las Lomas y todas sus amigas viven muy bien, pero se sienten amenazadas. ¿Qué nos va a pasar? Y eso es algo que compartimos más allá de cuál sea el nivel socioeconómico o el llamado código postal. El código postal que tengamos, que son preocupaciones que son compartidas. Gracias por esta visión tan clara y tu capacidad de observación de la realidad y traernos esta propuesta que, por supuesto, estaremos yendo quiero a ver con mencionar mucho gusto. también al productor, que es Rodrigo González. Pudo percibir que todavía ese tema que parece tan frívolo, tan sin importancia, finalmente sí lo tiene, porque esa clase, ese pequeño sector de la sociedad mexicana sí ha contribuido como sea con este país. Digo, son empresarios, capitales, crean fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, Laura, las niñas bien de los 80 ya nada tiene que ver con las de ahora. Claro. Mucho más independientes, más autónomas, estudian, trabajan, están esperando sin ser casadas, viven con su novio, se vuelven a casar. Entonces, son distintas. Tú, Guadalupe, por ahí escribiste un libro que decías de una ex niña bien. ¿Eres ex niña bien o eres niña bien? No, soy una señora de bien. Muchas gracias. Sabemos Muchas que así gracias, es. Laura. Y recomiendo la película de todo corazón a partir del 22 de marzo en muchos cines de la capital. Hay muchas copias. Muchas copias. Bueno, pues véanlos en la Ciudad de México y seguramente en toda la República. Va a haber una muy buena distribución. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien. O malo, no sé. Ahora los fines de semana ya no son en Tepos. ¿Dónde son ahora, Guadalupe? Ya no son en Tepos. Ya no son en Tepos. No, ya no son en Tepos. No, y menos en Nueva York y menos en Miami. ¿No? En Valle. En Valle. Excelente, pues nos vamos el fin de semana a Valle. Muchas gracias, Guadalupe Loaesa. Bienvenida. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Laura. Vamos a hablar de música que camina. Gracias. Así es, Rafael. Paisajes sonoros de diferentes... Perdón. Me están indicando, sí es música que camina, pero música con duende. Esto es zarzuela.
Del 14 al 17 de abril de 2019, Tequila, Jalisco, será la capital de la zarzuela, con la primera edición del Encuentro Internacional de este género, impulsado, entre otras instituciones, por la Fundación Beckman y la Asociación Zarzuela por el Mundo. Zarzuela por el Mundo es una asociación que empezó ya casi hace un año con el fin único de realizar más zarzuela de calidad en el mundo, con el querido amigo y empresario Manuel Vargas, que queríamos que los que somos latinos de Sudamérica y tal, queríamos ver más zarzuela. Sabemos que la zarzuela es muy querida en el continente. Profesionales de la danza, la escena y el canto serán parte del programa, que incluye conciertos y espectáculos, pero también ponencias y clases, y un espectáculo central titulado Su Majestad la Zarzuela, bajo la dirección de Leopoldo Falcón. Durante la presentación del encuentro, se destacó la vocación de la ciudad de Guadalajara y de Tequila mismo como centros importantes para la zarzuela. Además, se contó con la presencia del tenor mexicano Plácido Domingo, quien rememoró sus inicios en la Perla Tapatía, y que también apadrina el Encuentro Internacional de Zarzuela. Juan Beckman y Raúl Padilla me han dado dos honores increíbles también, ya que en uno de los teatros que Raúl ha hecho ese centro maravilloso en la universidad, me invitó a cantar un concierto, y cuando terminé el concierto me dijo que al teatro le ponían mi nombre. Hace un par de meses me encontré también con la sorpresa que don Juan Beckman estaba construyendo otro teatro en Tequila. Ese nuevo recinto también llevará el nombre de Plácido Domingo. Este primer encuentro internacional de zarzuela también ha servido de marco para anunciar un proyecto que vinculará a Guadalajara y a Madrid como capitales de la zarzuela en sus respectivos continentes. Estuvimos hablando sobre la formación de un conservatorio muy especial entre los dos, entre Guadalajara y Tequila. Un conservatorio que no existe en el mundo, que es un conservatorio especial, que no existe, que es un conservatorio exclusivamente para lo que es la ópera, la zarzuela. Esto es algo que nos lleva todavía más a formar a aquellos cantantes que vayan surgiendo, y espectáculos que se puedan exportar a cualquier lugar del mundo. Al final de la presentación, el tenor mexicano conversó brevemente con la prensa, quien le preguntó sobre la importancia de fomentar proyectos culturales en épocas de crisis y aún a pesar de ellas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Desgraciadamente hay algunas crisis más fuertes y más difíciles de que se arreglen, pero desde luego yo creo que los países sin cultura la pasan mucho peor. O sea que la cultura es muy importante, así como también, como lo estábamos hablando ahora también, del deporte para las criaturas, porque si se les enseña el camino, ya sea en el deporte o con la música, yo creo que van a tener un camino muy divertido, muy positivo, y que es esencial. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fundamental lo que dice Plácido Domingo de valorar y reconocer la cultura como esa catapulta de los países, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, y también qué gusto poder escuchar un programa de zarzuela en México, mal llamado el género chico, ya platicaremos en algún momento de por qué se le conoce así, a la tradición operística española que surge en el Palacio de la Zarza. Efectivamente, y bueno, pues ojalá que tengamos más oportunidades de escuchar este género que pues rara vez tenemos puestas en escena. Y que bueno, es lindo. ¿Tenemos más música? Así es, 341 años del nacimiento de Antonio Vivaldi, y nos vamos escuchando. El Prete Rosso, uno de los grandes compositores barrocos de todos los tiempos, y esta es parte de su obra escénica. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.